Bienvenido al capítulo 13 de Crimen Blog. Preparaos para sumergiros en uno de los casos más escalofriantes Bien. y enigmáticos de la historia criminal, el asesino del Zodiaco. Un asesino en serie que sembró el terror en el norte de California a finales de los años 60, dejando tras de sí un reguero de sangre y misterio que aún hoy nos obsesiona. Exacto. Oficialmente, se le atribuyen 7 víctimas, aunque él mismo afirmó haber asesinado a 37 personas. Exageraba. O hay más víctimas que permanecen ocultas en la niebla del tiempo. Esa es una de las grandes preguntas que rodean este caso. Y es que lo que hace el Zodíaco tan fascinante, tan aterrador, es precisamente esa mezcla de crueldad y misterio. No solo se limitaba a matar, sino que disfrutaba jugando con la policía, Con la prensa. con toda una sociedad aterrorizada, Y lo hacía a través de esas cartas, ¿verdad? Cartas cifradas. amenazas, Confesiones. un juego macabro que lo convertía en una sombra omnipresente. Exacto. Imaginad el miedo. La idea. La incertidumbre de una sociedad que no sabía cuándo ni dónde iba a actuar de nuevo. Un asesino fantasma que podía estar en cualquier lugar, que podía ser cualquiera. Empecemos por el principio. Hablemos de las víctimas confirmadas. La primera pareja, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron asesinados a tiros el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, un lugar apartado, una noche fría, el escenario perfecto para un crimen que marcaría el inicio de una pesadilla. Es escalofriante pensar que la vida de dos jóvenes se truncó de esa manera, sin motivo aparente. Y esa aparente falta de motivos lo que hace este caso aún más inquietante. ¿Qué buscaba el Zodíaco? Un patrón. Simplemente sembrar el caos. Continuamos con la siguiente víctima confirmada, ¿te parece? Claro. El 4 de julio de 1969, en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, el Zodíaco ataca de nuevo. Esta vez las víctimas son Michael Reno Mago, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22. Darlene muere a causa de los disparos, pero Michael sobrevive. Un detalle que siempre me ha impactado de este caso es la llamada que el Zodíaco hizo a la policía, poco después del ataque. Imagina la sangre fría de este individuo, llamando desde un teléfono público a escasos metros de la comisaría, describiendo su crimen con una tranquilidad pasmosa, un desafío directo a las autoridades, una burla que demostraba su control sobre la situación. Es increíble. Es como si quisiera que lo atraparan. Pero al mismo tiempo se deleitaba en la impotencia de la policía. Esa es la paradoja del Zodíaco. Necesitaba el reconocimiento, la atención, pero también disfrutaba con la sensación de poder que le daba el permanecer en la sombra, intocable. Pasemos al siguiente ataque. El 27 de septiembre de 1969, Brian Calvin Hartnell, de 20 años, y Cecilian Shepard, de 22, son atacados en Lake Berryessa. Este caso introduce un elemento nuevo, un elemento visual que marcaría para siempre la imagen del Zodíaco. En esta ocasión, el asesino llevaba un disfraz, una capucha negra con un símbolo extraño en el pecho, el símbolo del Zodíaco. Un símbolo que se convertiría en su sello personal, en una marca indeleble de terror, efectivamente. Y no solo eso, sino que en este caso el Zodíaco deja un mensaje escrito en el coche de las víctimas, una especie de macabro recordatorio de su presencia. Un mensaje que no solo describe el ataque, sino que también parece anticipar futuros crímenes. Es como si quisiera dejar claro que no ha terminado, que su juego macabro acaba de empezar. Y esa sensación de amenaza constante, Nada. de incertidumbre, es lo que mantenía en vilo a toda una sociedad. Nadie se sentía seguro, nadie sabía quién podía ser la próxima víctima. Hablemos de la última víctima confirmada, Paul Lee Stein, un taxista de 29 años, asesinado a tiros el 11 de octubre de 1969 en San Francisco. Este caso demuestra que el Zodíaco no tenía un perfil de víctima definido, ya no se limitaba a parejas jóvenes en lugares apartados, sino que se atrevía a actuar en plena ciudad, a plena luz del día. Y lo más sorprendente es que Paul, según los testigos, tras disparar a Stein, el Zodíaco se limpió la sangre con un pañuelo y se alejó tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Una frialdad que hiela la sangre. Y lo que es aún más frustrante, la policía estuvo a punto de capturarlo. Un agente vio a un hombre que coincidía con la descripción de los testigos, pero debido a una confusión en la información transmitida por radio, lo dejaron marchar. Una oportunidad perdida que marcaría el curso de investigación. Es increíble pensar que el Zodíaco estuvo tan cerca de ser capturado, y sin embargo, logró escabullirse entre las sombras una vez más. ¿Cómo es posible que, a pesar de la cantidad de testigos y pruebas, este caso siga sin resolver? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Hay huellas, hay descripciones, hay cartas, pero el Zodíaco siempre ha estado un paso por delante, como si se desvaneciera en el aire tras cada crimen. Podría ser que las técnicas de investigación de la época no estaban a la altura de la astucia del Zodíaco. Es posible. En los años 60, la tecnología forense no estaba tan desarrollada como hoy en día. El análisis de ADN era una quimera. Las bases de datos de huellas dactilares eran mucho más limitadas. Es decir, que el Zodíaco se benefició, en cierto modo, de las limitaciones de la época. Sin duda. Y esta es otra de las razones por las que este caso sigue fascinándonos. El choque entre un asesino metódico,
casi obsesivo, y una época en la que la ciencia forense aún estaba dando sus primeros pasos. Un juego del gato y el ratón en el que me pasó, al menos por ahora. El gato parece haber ganado. Y hablando de las limitaciones de la época, si nos adentramos en las pruebas físicas, encontramos otro callejón sin salida. Se hallaron huellas dactilares en varias escenas del crimen. Pero ninguna coincidió con ningún sospechoso. También se encontraron fibras y cabellos. Pero la tecnología del ADN aún no era lo suficientemente avanzada como para proporcionar respuestas concluyentes. Es frustrante pensar que esas pruebas, que hoy en día podrían ser cruciales, en su momento no sirvieron para nada. ¿Y qué hay de las cartas? No contenían algún tipo de prueba que pudiera ayudar a identificar al Zodíaco. Las cartas eran una mezcla de confesiones, amenazas, acertijos. Y también, por supuesto, pistas. El Zodíaco envió trozos de la camisa ensangrentada de Paul Stan a los periódicos, como prueba irrefutable de su autoría. Pero de nuevo, la tecnología de la época no permitió obtener ninguna información concluyente. A partir de esa muestra. Hablando de las cartas, no podemos olvidar esos criptogramas que el Zodíaco incluía en sus misivas. Mensajes cifrados que parecían burlarse de la policía, desafiándolos a desentrañar su identidad. ¿Se llegó a descifrar alguno de estos criptogramas? Uno de ellos sí, el que se conoce como el criptograma 408. Fue descifrado por un profesor de instituto y su esposa, y contenía un mensaje escalofriante. Me gusta matar porque es muy divertido, decía el Zodíaco. Una frase que nos da una idea de la mente perturbada que se escondía tras esos crímenes. Es aterrador pensar en la frialdad, en la falta de empatía, que se desprende de esas palabras. ¿Y qué hay de los otros criptogramas? Siguen sin resolverse. 2 de ellos permanecen sin descifrar hasta el día de hoy. Es como si el Zodíaco nos hubiera dejado un mensaje póstumo. Un último desafío que nos recuerda que su misterio sigue vivo. ¿Quién sabe qué secretos se esconden tras esos códigos? ¿Qué pistas podrían llevarnos a la verdadera identidad del asesino? Es como si el Zodíaco, incluso desde el silencio, siguiera jugando con nosotros, ¿no? Manteniéndonos cautivos en su tela de araña. Pero a lo largo de los años no ha habido algún sospechoso que haya destacado sobre los demás, algún nombre que haya captado la atención de los investigadores. El sospechoso más conocido es Arthur Leigh Allen, un antiguo maestro de escuela que estuvo en el punto de mira durante mucho tiempo. Había indicios que apuntaban hacia él, como su obsesión con la novela El juego más peligroso, mencionada en uno de los criptogramas del Zodíaco. Además, algunos testigos lo identificaron como el hombre que vieron cerca de una de las escenas del crimen. Parecía un sospechoso bastante sólido, ¿no? ¿Por qué no se le pudo acusar? Las pruebas eran circunstanciales. No había nada que lo vinculara directamente a los crímenes. Se le investigó a fondo. Se registraron sus casas. Se le sometió a interrogatorios. Pero nunca se encontraron pruebas irrefutables. Y las pruebas de ADN, realizadas años más tarde, lo descartaron como sospechoso. Otro callejón sin salida. De parte de Arthur Leigh Allen, ¿ha habido algún otro sospechoso que haya generado tanto interés? Ha habido muchos nombres, muchas teorías, pero ninguno con la misma cantidad de indicios que Allen. Sin embargo, hay un caso que siempre ha intrigado a los investigadores. Un caso que podría estar conectado con el Zodíaco, aunque la policía nunca lo ha confirmado. El asesinato de Cherillo Bates. Cherillo Bates, ¿quién era ella y por qué se la relaciona con el Zodíaco? Cherillo Bates era una joven estudiante que fue brutalmente asesinada en Riverside, California, en 1966, 3 años antes de que el Zodíaco comenzara a actuar en el norte de California. Su caso, en principio, no tenía nada que ver con el Zodíaco. Pero años más tarde, un periodista del San Francisco Chronicle recibió una carta anónima que apuntaba a una posible conexión. ¿Qué decía esa carta? ¿Por qué se la relacionaba con el Zodíaco? La carta describía detalles del asesinato de Bates que no se habían hecho públicos, detalles que solo el asesino podía conocer. Además, la caligrafía de la carta se asemejaba a la del Zodíaco y se encontraron algunas similitudes entre el modus operandi del asesino de Bates y el del Zodíaco. Es decir, que a la posibilidad de que el Zodíaco hubiera actuado antes de lo que se pensaba, que su carrera criminal se remontara a 1966. Estaba ahí. ¿Qué opinaba la policía de esa posibilidad? La policía de Riverside, encargada del caso de Bates, siempre ha mantenido que el asesinato de la joven no fue obra del Zodíaco. Pero las similitudes, la carta anónima, siguen generando dudas. Es un misterio dentro del misterio. Una sombra que se cierne sobre el caso del Zodíaco y que nos hace preguntarnos si realmente conocemos la magnitud de sus crímenes. Es escalofriante pensar que el Zodíaco pudo haber estado actuando en la sombra durante años, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de terror. ¿Hay algún otro caso sin resolver que se haya relacionado con él? Sí, hay uno que siempre ha estado en la sombra. Un caso que nos lleva al terreno de las desapariciones. La desaparición de Donna Lass en 1970. Donna Lass era una enfermera que desapareció sin dejar rastro en South Lake Tahoe, un lugar que no estaba muy lejos de donde el Zodíaco había actuado anteriormente. ¿Y qué la conecta con el Zodíaco? ¿Hay alguna prueba, algún indicio
que sugiera que él pudo estar detrás de su desaparición. Unos meses después de la desaparición de Don Alas, el Chronicle recibió una postal que muchos creen fue enviada por el Zodíaco. La postal mostraba una escena de un bosque de pinos y el texto Sierra Club, buscando víctima 12. Mira por los pinos. Paso áreas del octavo, alrededor en la nieve. Se refería a Don Alas como la víctima número 12. ¿Es esa la conexión? Es una posibilidad que los investigadores siempre han considerado. La postal parece indicar que el Zodíaco conocía el paradero de Don Alas y su desaparición nunca se ha resuelto. Es decir, que la posibilidad de que Don Alas fuera otra víctima del Zodíaco. Una víctima que nunca se ha encontrado. Exacto. Y esa posibilidad, esa incertidumbre, añade una capa más de misterio al caso del Zodíaco. ¿No recuerda que, a pesar de todos los esfuerzos por desentrañar sus secretos, seguimos sin conocer la verdadera magnitud de sus crímenes? ¿Cuántas víctimas más hay ahí fuera, esperando a ser descubiertas? ¿Cuántas historias sin resolver forman parte del legado oscuro del Zodíaco? Son preguntas que nos acompañarán mientras el misterio del Zodíaco siga sin resolverse. Pero volviendo a las cartas, a esa comunicación macabra que el Zodíaco mantenía con la prensa y con la policía, ¿hay algún otro detalle que pueda ayudarnos a comprender su mente, su motivación? Sus cartas no solo eran desafiantes y macabras, sino que también estaban llenas de detalles extraños, de contradicciones que nos hacen dudar de su veracidad. Por ejemplo, en una de sus cartas afirmaba haber matado a 37 personas, una cifra que nunca se ha podido confirmar. ¿Crees que el Zodíaco exageraba el número de sus víctimas? ¿Por qué mentiría sobre algo así? Es posible que estuviera fanfaroneando, tratando de infundir aún más terror. El Zodíaco era un maestro de la manipulación, y su objetivo era sembrar el miedo y la confusión. Aumentar el número de víctimas era una forma de aumentar su poder, de convertirlo en una figura aún más aterradora. Un fantasma que se alimentaba del miedo que generaba. ¿Y cuándo cesó esa comunicación? ¿Cuándo se apagó la voz del Zodíaco? La última carta confirmada del Zodíaco fue en 1974. Después de eso, hubo algunos mensajes esporádicos, pero nunca se pudo verificar su autenticidad. Es como si el Zodíaco. De repente, Elie Voight-Tinantro hubiera decidido guardar silencio, desaparecer de la escena. ¿A qué crees que se debió ese silencio? Murió. Fue encarcelado por otro delito. Simplemente se cansó de su juego macabro. Hay muchas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. La desaparición del Zodíaco es tan misteriosa como su aparición. Es como si se hubiera esfumado en el aire, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. Es un final abrupto para una historia tan llena de giros y sorpresas. Enfilar de muele. Aumenta el misterio. La fascinación que el Zodíaco sigue despertando. Efectivamente. El silencio del Zodíaco nos deja con una sensación de inquietud, con la idea de que su historia no ha terminado, de que su sombra sigue acechándonos en la oscuridad. Es inquietante pensar que Zodíaco pudo haber desaparecido sin dejar rastro, que quizá haya vivido una vida normal, tras sembrar el terror durante años. ¿Crees que esa posibilidad, esta incertidumbre, es parte de la fascinación que este caso sigue despertando? Sin duda. La idea de que un asesino tan despiadado haya podido escabullirse de la justicia, que quizás haya vivido entre nosotros durante todo este tiempo, nos produce una mezcla de fascinación y terror. Es como si Zodíaco se hubiera convertido en una leyenda, en una sombra que se proyecta sobre la sociedad, recordándonos que el mal puede adoptar muchas formas, que a veces el monstruo se esconde a plena vista. Y hablando de leyendas, no podemos negar el impacto que el Zodíaco ha tenido en la cultura popular. Su historia, su misterio, ha inspirado innumerables libros, películas, documentales. ¿A qué crees que se debe ese interés? Esa necesidad de revisitar una y otra vez el caso del Zodíaco. El caso del Zodíaco tiene todos los ingredientes para cautivar nuestra imaginación. Misterio. Violencia. Un asesino enigmático que se burla de las autoridades. Es una historia que nos atrapa en su tela de araña, que nos hace querer desentrañar sus secretos, comprender la mente del asesino. Y esa fascinación, esa necesidad de respuestas, se ve reflejada en la cantidad de obras que se han inspirado en el Zodíaco. Desde la película Harry el Sucio, aunque no se basa directamente en el caso, sí captura esa atmósfera de incertidumbre y terror que el Zodíaco creó en San Francisco. Hasta películas como Zodiac de David Fincher, que recrea con bastante fidelidad los hechos y la investigación policial. Efectivamente. Y no podemos olvidar los libros, pues, innumerables publicaciones que analizan los crímenes, criptogramas, las posibles identidades del asesino. El Zodíaco se ha convertido en un icono de la cultura popular, en una figura que nos fascina y nos aterroriza al mismo tiempo. Es como si el Zodíaco, a pesar de no haber sido capturado, hubiera logrado algo que pocos asesinos en serie consiguen: trascender el tiempo, convertirse en un símbolo del mal, en una advertencia de que la oscuridad puede acechar en cualquier esquina. Y quizás esa es la razón por la que su historia sigue tan vigente. El Zodíaco nos recuerda que el mal existe, que a veces no hay respuestas fáciles, que hay misterios que quizás nunca llegamos a resolver. Y con esa reflexión, con esa sombra de misterio que se proyecta sobre nosotros,
Llegamos al final de nuestro deep dive sobre el asesino de Zodíaco. Un caso que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. A enfrentarnos a la incertidumbre. A la posibilidad de que haya secretos que permanezcan ocultos para siempre. Un caso que nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede ser un camino tortuoso, lleno de callejones sin salida, pero que a veces, incluso en la oscuridad, podemos encontrar destellos de luz, fragmentos de conocimiento que nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Esperamos que os haya resultado tan intrigante como a nosotros. Hasta la próxima.